Este fin de semana el Frente Amplio cumplió 55 años de existencia desde lo que fue su creación en 1971. Esa, unión de movimientos y partidos de izquierda bajo un mismo lema, bajo la misma bandera, en las elecciones de 1971 corrompieron lo que fue hasta el momento un bipartidismo tradicional en el Uruguay. Y bueno, desde esa elección en adelante, Uruguay fue un proceso de sistema de partidos y a la vez eleccionario, sistema de eleccionario que cambió, como decíamos, y basándonos como siempre en la teoría y en la literatura de la ciencia política. Veníamos de lo que era un bipartidismo tradicional, con un partido que, bueno, que predominó, sí, en un momento era predominante, pero después fueron achicando las diferencias, pero un gobierno, Partido Colorado por lo general, y una especie de contralor, la oposición, el Partido Nacional, no dejaban mucho espacio para que una fuerza mayor pueda intervenir. Sí, habían partidos chicos, pero que no tenían su peso relativo en lo que es el mapa político. Hasta que llegó el Frente Amplio, como decíamos, esa federación de partidos, como también se habla, lo que hacen bajo una misma bandera, bueno, construir el Frente Amplio. Sin duda es uno de los grandes hallazgos que tiene la política a nivel de América Latina y me animo a decir en el mundo. O sea, un partido político que no sufra eh, una eclosión que, bueno, que huele mil pedazos, difícilmente pasa. Y eso Uruguay, bueno, lo tiene bastante, lo tiene bastante asimilado. Y eso creo que es un punto alto de la democracia de nuestro país. Y que, bueno, como siempre también mencionamos que es un sistema de partidos altamente institucionalizados, basándonos en Van Weyering y Zully. En su medida, Uruguay se encuentra en ese sentido y es parte del Frente Amplio, una institución, o sea, un partido que, bueno, no es solo se lo ve a nivel eleccionario, como sucede acá, también con partidos tradicionales como el Partido Colorado y el Partido Nacional, y que todavía tiene una historia bastante particular donde es un voto generacional también. Quizás ahora lleguemos a ese punto final, pero pasó el tiempo y el que era de familia frente amplista, por lo general, la generación que le seguía también iba a hacerlo. Entonces, digo, hablamos de un partido político importante y por eso las exigencias que uno le puede dar y uno le puede criticar al Frente Amplio. ¿Cómo se encuentra ese partido que, como decimos, fue el- eh, ocultado en la dictadura también durante durante el periodo dictatorial, donde no podía estar en las calles, y cómo fue ese proceso hasta ganar una elección 2004, en donde la primera presidencia de Tabaré Vázquez es quizás el faro de luz que Uruguay tuvo en ese momento y que el Frente Amplio sigue colgándose medallas de ese gobierno que a la larga, más allá de ser el primero, y por lo general el primero es el que uno quizás pueda remarcar más, pero digo, termina siendo como el más acoplado, aceptado en lo que es la política y bueno, y una fuerza política que entiende también el juego y que se fue aplomando y acoplando en diferentes momentos, donde era un programa de gobierno del 71, básicamente lo que era el Congreso del Pueblo de la Central Sindical, bueno, a
un programa a los 90 que intentaba conciliar y tener cierto vínculo con el sector empresarial a lo que fue el primer gobierno, y así se fue sucediendo, o sea, se fue como acoplando a la situación, ya sea después gobernar 3 veces seguidas, eso también un punto muy alto. Que vuelve al poder después de haberlo perdido y que se encuentra camino a también a un año de gestión, de la vuelta del Frente Amplio en el poder, o sea, de la era Orsi en realidad. ¿Cómo se encuentra hoy ese Frente Amplio? Quizás en los momentos más álgidos de todo este proceso que estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque cuando era oposición y empezó a tener más peso la primera intendencia que gana Montevideo en los 90 con Tabaré Vázquez, empezó como a incursionar y a tener más poder, bueno, se encontraba como lo distinto, como la garantía, como el darle esa oportunidad, y allí eso lo llevó a 2004, lo llevó a hacer de nuevo gobierno con Mujica y nuevamente con Tabaré Vázquez, o sea, ahí esa, esa confianza que quizás el Frente Amplista y en la sociedad en general tenía, que el Frente Amplio podía hacer algo distinto en materia de derechos sociales, laborales y bueno, y económicas, que sí lo hizo. O sea, no, sería un necio y un ignorante si no digo eso. Creo que indudablemente una, con un corte de izquierda, porque así lo es en su creación, en su fundación. Que pierde el gobierno por muchos motivos, pero uno de los tantos es también el desgaste y errores que llevaron a eso y que después construye una oposición, a mi entender, una oposición que no terminó siendo buena, tampoco la parte de la autocrítica en principio creo que no había como sido la más atinada, pero que después empieza a tener, creo yo, un punto de inflexión importante en el cambio de mando que tuvo, y que con esto hablo de el ingreso como presidente a Fernando Pereira, que pudo unir muchos sectores frente amplistas y bueno, dejando de lado la era Miranda, que terminó siendo bastante mala en su gestión. Volvió un poco a las bases, a intentar lograr el tema de los comités de base, el FAT escucha, bueno, y ahí empezó como a reorganizarse de nuevo. De todas formas, quedó como a medio camino porque tuvo una elección interna y una elección nacional en lo particular bastante compleja y que llevó un desgaste importante, donde llega el gobierno, se estaciona como nuevo gobierno en su cuarta vez y lo encuentra con heridas que no pudo sanar. El Frente Amplio al día de hoy se encuentra con una realidad tensa, complicada y que no puede salir de ella. La realidad es eso, o sea, no entiendo y me parece que es algo a destacar, que como hablábamos un poco en el video pasado de los partidos políticos vibrantes, como así se le dice, como así lo dice Seborski, y bueno, y eso es muy importante. Todavía siendo gobierno, no teniendo nada que votar y reuniendo a la militancia. Bueno, eso habla bien de la fuerza política en un momento muy complicado a nivel global, donde la izquierda pierde mucho terreno. Bueno, siendo gobierno y vos haciendo esta movida y, bueno, generás esa confianza, pero que a la interna sabe que está complicado. Está complicado porque
debates que no se dieron. Creo yo de que el Frente Amplio se olvidó de la LUC, se olvidó de la reforma de seguridad social, de la jubilación, poder reducirla de nuevo a los 60 años, sectores que ahí estaban y todo eso es lo que llevó. Se iba a llevar a un diálogo social, el cual no fue todavía hecho, si bien hubo momentos y todo, pero realmente un diálogo social en profundidad, ahondando el tema, no lo hubo. Hubo sí reuniones donde la gente fue, donde participó, pero que no se tomaron cartas en el asunto. Entonces, eso genera resquemores y hay heridas que no ha podido cicatrizar. Hay una tensión clara de lo que es el MPP, el sector del gobierno, básicamente, con sectores que antes quizás respondían y estaban como del ala orcista, pero que ya ahí ya tienen sus problemas. Caso de Vergara, el sector de Vergara, caso algún otro tema más. Y indudablemente la otra parte que votó a Carolina Cose y que siempre fue como esa oposición interna que tuvo el Frente Amplio. Ya sea el Partido Socialista, el Partido Comunista y demás, que todavía siguen teniendo reivindicaciones eh, que lo ponen en jaque al gobierno. Y entiendo yo que está bien. Hacerle al Frente Amplio sobarle el lomo todo el tiempo termina mal. Y creo que sobradas muestras hubo los 15 años que haciendo eso, o con una central sindical más apagada, todo no se llega a buen puerto. Criticándolo, exponiéndolo, pero de la mejor manera lo digo, diciendo, no, esto no queremos, esto yo quiero que, como sector de izquierda que estoy e integro la fuerza política, quiero que cambie, interpelándolo de esa manera, me parece que salen las cosas más allá de desnudar discrepancias, diferencias, pero muchachos, diferencias igual hay en todos lados. No es una panacea de paz y democracia absoluta y unión el Partido Nacional. Sigue todavía la crítica a la fórmula de... Sigue la crítica y lo que es el destruir la imagen de Valeria Ripoll. Alguien que indudablemente no estaba a la altura de ese cargo y que ahora es el fusible a sacar. Y bueno, sí, en el Partido Colorado, en la guerra de egos de Ojeda y Bordaberry. Bueno, sí. Entonces que en el Frente Amplio, siendo gobierno, teniendo tantos corrientes dentro de un mismo partido, no va a haber diferencias. Indudablemente van a haber diferencias. Mantener la unión, mantener al partido sólido en ese sentido, cohesionado en el Parlamento, son puntos altos, pero que indudablemente no alcanza. Sin duda que no alcanza. ¿Por qué? Como dije anteriormente, no solo, y ahora agrego, no solo es los sectores que ya no estaban de acuerdo con algunas cosas o que entendían que el gobierno tenía que ir por otro lado, o el Frente Amplio, que también se le suma votantes y frentistas que dicen, no, muchachos, esto no es lo que yo voté. Entonces, está en ese momento. Está en un momento donde pasó un año o va a pasar un año de Orsi y bueno, y el presidente no está colmando las expectativas de del votante frente amplista. ¿Por qué? Por muchos motivos. El centrarse, el presupuesto que no colmó tampoco los objetivos,
El tema del 1% que termina siendo al 1% más rico, algo que va a tener que el Frente Amplio en un momento resolver. Los problemas internos con jerarcas del gobierno, problemas de seguridad que no ha podido solventar todavía. Entonces, mucho para corregir. Y que bueno, que de todas formas está a tiempo. Escuchábamos después a Fernando Pereira en lo que es el discurso. Y bueno, y la consigna era antiimperialista y no me acuerdo qué cosa más, digo, pero también el Frente Amplio, de verdad, eso ha entrado también en problemas de política internacional que antes no sucedía, bueno, de no encontrar una respuesta a nivel de fuerza política que sea, bueno, que vaya de la misma, todos por el mismo andén. Bueno, no, ni la palabra genocidio en un momento. Y bueno, también, y ahora vuelvo con Pereira, digo, así no me olvido, el gran tema también de, bueno, no, gobierno por un lado y Frente Amplio como fuerza política por otro. No, no, muchacho. Orsi es el presidente de la República, el jefe de Estado, sin duda, pero también Orsi no es que armó el orcismo, partido orcista, que sea el caudillo y que solo él, no, no. El vehículo electoral de Orsi es el Frente Amplio, o sea, una institución política que Orsi en el día de mañana no va a estar más como presidente y el Frente Amplio va a seguir. O sea, no, no va a eclosionar porque no esté Orsi. Entonces, eso es un gran problema. Quizás uno de los más complejos que va a tener que resolver. La comunicación de, bueno, gobierno, sí, porque yo soy gobierno y tengo que ir de la mano con lo que dice mi fuerza política. Entonces, ahí es uno de los temas. Pereira hablaba de, bueno, colgarse medallas de un primer gobierno donde el salario subió, pero muy tirado de los pelos y realmente yo no sé hasta qué punto logra llegar ese mensaje. ¿Realmente estamos mejor que antes? Me permito dudar, más allá de que los números capaz que a Pereira le dan y no lo voy a discutir eso, pero no, no comparto ese mensaje, entiendo que él tiene que dar, pero de nuevo también no, porque con la derecha y el fantasma de la derecha ya no va más. Si algo ya terminó en la política es el fantasma de la derecha, no existe más. No, y los fantasmas de la derecha, que el gobierno pasado no pudieron incrementar el salario, que me permito dudar de hasta el número, pero supongamos que lo llevo. No existe más lo otro. Eso sí no lo llevo. No hay más fantasma de la derecha. Tampoco lo hay porque el partido que vos presidís está en muchas cosas en consonancia con la derecha. A la hora de votar en diputados, lograron un acuerdo con Cabildo Abierto a cuando habla O'Donnell. También, cuando Lubensky a veces tiene declaraciones, tampoco son de estilo derecha. O cuando el MPP tiene la brillante idea de, en la parte militar, brindar servicios. Bueno, entonces eso no termina siendo de ideología de izquierda, sino que todo lo contrario. Entonces digo, ese fantasma de la derecha creo que no va más. ¿Qué tiene que proyectarse Frente Amplio? Bueno, base a su presupuesto, intentar colmar más expectativas en este 2026 y ver de qué manera puede, bueno, resolver algunos problemas, bueno, base para un año que seguramente sea lo van a necesitar para solventar
para afirmar un gobierno que, por lo menos en la calle, no tiende a ser el más, bueno, aceptado. Así que bueno, gente, gracias por estar ahí. Pongan me gusta, suscríbanse, que cada vez somos más. Chau, chau.